de Sefer Torah, la palabra del Dios eterno. En Números capítulo 20 hay una palabra tremenda. Les soy sincero que en los 28 años que llevo estudiando la Biblia, hay cosas que uno sigue aprendiendo porque la palabra del Señor es viva, no es nuestra muerte. Y dice la palabra en Números capítulo 20, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, versículo 1 en adelante, ella sola predica. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación del desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió, perdónenme que lo diga en hebreo, Miriam, eso es María, perdónenme, eso no está en la Biblia, Miriam, y allí fue sepultada. Y porque no había maíz, Miriam, maíz, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación.
¿Cuál es el tema, pastor? La roca que se volvió oasis en el desierto. Un oasis era un lugar, primeramente, donde había abundancia de agua. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel había llegado a Cades, y la palabra Cades, como ustedes ya son más bíblicas, Cades viene de la palabra Kadosh, y la palabra Kadosh significa Kadosh, 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 Adonai Zebaot, Adonai Melohachar, santo, santo, santo. Aleluya. Habían llegado a Kadesh, habían llegado a un lugar donde el desierto de Sin, un desierto caluroso, un desierto abrumador, pero que en ese lugar su nombre sería santificado en Kadesh. Dicho sea de paso. Y dice la Biblia que en aquel lugar ocurre una situación trágica. Muere la profeta Miriam. Y al terminar el capítulo 20, muere el sumo sacerdote Aarón. Y encima de eso Dios le dice a Moisés: tú no entrarás con esta congregación a la tierra de Israel. La palabra profética, el sacerdocio y la ley no entran a la tierra prometida, porque los tres hermanos mueren en la frontera de Cades Barnea, casi llegando a la tierra prometida. Miriam, que no es María, el nombre de Miriam está conjugado con la palabra agua. Por 40 años la Biblia
La Biblia hay que leerla con cuidado. Amén. No hay detalles en la Biblia que están simplemente colocados en la narrativa. De cierto, los alrededores y un pueblo sediento de agua. Y dice la Biblia que se congregó, llegó la asamblea. Dice el verso 1, toda la congregación, que toda congregación, porque él tiene que decirlo eso, tiene algo muy fino. ¿Qué congregación era? No eran los judíos que habían salido de Egipto. Está hablando de una congregación. Han pasado 40 años en el desierto. Están a punto de entrar a la vuelta de la esquina a la tierra prometida. Es una nueva generación. Aleluya. Estamos, damas y caballeros, ante una nueva generación que Dios le quiere enseñar algo. No es una generación de hace 40 años atrás. Cuando leemos la Biblia pasamos por algo, porque el narrador sagrado se supone que usted está atento leyendo toda la cronología, todos los eventos. Estamos hablando delante de una congregación emergente, una congregación de cambios, no una congregación de roca, de piedra. Pasemos en el tiempo y vayamos por favor a Éxodo capítulo 17. En Éxodo capítulo 17 aparentemente hay un duplicado narrativo. Dice la Biblia que en Éxodo 17 versículo 5, y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma consigo la vara pero dice, toma contigo a los atentos, a los ancianos de Israel, a los líderes de ese momento. Fíjese que el Señor no está despilfarrando palabras. Toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste, atento, golpeaste el río. Dios usa la palabra golpe, que es la misma palabra para la palabra plaga, golpe. Y dice, verso 6, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. ¿Y qué dice? Golpearás la peña. Un momento, un momento. ¿Cómo dice la Biblia que en un momento dado Dios le dice, yo estaré delante de ti junto a la peña? Y perdóname que no pudimos hacer una peña grandísima, gracias a los hermanos aquí que hicieron el esfuerzo. Pero en un momento Dios le dice, tú golpearás la piedra.
Qué lindo lo que voy a decir de parte de Dios. Éxodo 17. Son 40 años atrás. Éxodo 17 es una generación que solo ha aprendido lo que significa golpes. Es la generación que ha salido de la esclavitud. Es la generación que se acostumbró al golpe de los verdugos de Faraón. Es la congregación que aprendió a la fuerza, al adoctrinamiento. Pero había llegado el momento de una evolución. Una nueva generación había crecido en el desierto de Sin. Aquella congregación ya no era una congregación de la vara, era una congregación donde Dios la quería llevar al nivel de la palabra. Aleluya. ¿Qué diferencia hay entre el adoctrinamiento y la enseñanza? Como de 40 años de distancia. Dice Dios en Éxodo 17: toma contigo a los ancianos de Israel. Moisés va con su vara, llamó a su diaconado, llamó a sus pastores, llamó a los 70 príncipes y le dice: vengan. Y le dice Dios: golpea la roca. Y aquí delante de los ancianos representa un liderazgo que en ese momento solo conocía la ley de la fuerza, de la imposición, del cumplimiento y de un método que sirvió en un momento. Porque el corazón de ellos era un corazón que sabían que representaba la vara. La vara representaba autoridad. Salmo 23, versículo 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Aleluya. Aquel pueblo que había estado 450 años al ver la vara, sabían que aquella vara representaba comando, autoridad, seguimiento, adoctrinamiento, denominación. Hay un momento donde hay cosas que sirvieron y otras cosas que tendrán que ser dejadas Muy bueno, con el tiempo. muy bueno, Pero Moisés, muy bueno. al llegar a Kadesh, Dios no le dijo golpea, le dijo habla. Me estaba enseñando ahora un método nuevo. Aleluya. Qué lamentable es cuando hay gente que cree
¿Cuántos pastores? ¿Cuántas iglesias Así es. agarran el púlpito para repartir leño? El gran predicador inglés Charles Haddon Spurgeon, mi respeto, y era un inspirador para mí. 1850, leí todos sus libros. El príncipe de los predicadores. Él decía: hay muchos pastores que toman el púlpito como el castillo de los cobardes, que lo que no puede hablar frente a frente, toma la palabra para maltratar a ovejas, Muy bueno. toma la palabra para golpear, para ofender, para execrar, cuando el Señor no ha hecho que la palabra sea eso, sino que la palabra sea una palabra con un nuevo método, una nueva estrategia donde la peña, la roca, produzca vida. Aleluya. Por eso le llamó a los ancianos, llamó a los líderes. Miren y aprendan este método. Los métodos cambian, las estrategias evolucionan. El gran reformador francés Juan Calvino decía: la iglesia reformada, siempre en francés, reformando, siempre reformándose. Al final quedaron petrificados. No por Juan Calvino, Por lo que dice. porque cuando la iglesia se olvida del agua que representa el Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo en Juan 7, versículo 37, ríos de su interior correrán. Y esto dijo hablando acerca del Espíritu, dice Juan, el escritor. ¿Cuántas congregaciones, cuántas iglesias, cuántos ministerios han comenzado a petrificarse como un monolito? Y la gente se acerca, y cuando se acercan a ese tipo de ministerio, mi amado, yo prefiero bañarme con agua que bañarme con piedras. Encuentran gente sin amor, Qué bueno. piedras frías, piedras que se acostumbraron al dolor, Cierto. piedras que no pueden producir agua por sí mismas. La diferencia entre adoctrinamiento es la imposición. Usted se aprende esto, usted cumple con esto, usted tiene que practicar esta normativa. Pero la enseñanza es encontrar dentro de mí mismo una palabra refrescante, una palabra que brota en mi interior, una palabra que salta como agua para vida eterna, una palabra que pueda abastecer al cansado, al sediento, al oprimido, una palabra que brota de lo más profundo de una roca, puede brotar la verdadera esencia del ser. La diferencia entre 40 años con un pueblo que fue esclavo, un pueblo que únicamente caminaba con golpes, y lamentablemente hay mucha gente que se acostumbraron. Por eso como pastores nos sorprendemos cuando encontramos gente que le encanta Que la golpeé. ser rebeldes, gente problemática, gente que no sabe percibir en la quietud del silencio su Shekinah. Moisés, escucha esto, mi respeto, sabía moverse en dos niveles de la Shekinah. Dos niveles.
conocía otro nivel, el nivel de la palabra. Ábreme esto aquí, por favor. 40 años han pasado. Ha muerto la palabra profética. Va a morir un sacerdocio cargado de ritos. Llega el final. El número 40 en la Biblia es señal de cambios. Es más, ¿sabe usted que el hombre llega a la edad de 45 años, ahí empieza a ser sabio? Ha llegado a su culmen, a su punto culminante y comienza a beber de esa sabiduría por su rica experiencia. Moisés le dice al Señor: háblale a la roca. Pero el nivel superior que él conocía era el nivel de la palabra. ¿Quién estuvo 40 días y 40 noches en la cima del Sinaí? ¿Qué fue lo? Amén. No fue la vara. Aleluya. Era el hombre que conocía el nivel terrenal y el hombre que sabía lo que era el nivel de la palabra. 40 años. Ahora Dios dice: el pueblo pide agua. Por primera vez el pueblo tiene razón y Dios no los castiga. Por primera vez el pueblo dice: tenemos una necesidad, agua. Estuve investigando un poquito que la muerte de sed es la muerte más terrible. Y Dios le quiere enseñar a la nueva congregación. Le quiere enseñar a gente de repente, a gente nueva, a gente que van a entrar a heredar una tierra que fluye leche y miel, pero necesitaba un nivel superior. Amén. Qué terrible es saber que aún dentro de nuestras iglesias hay paradigmas, hermanos amados, petrificados. Una roca, solamente un Miguel Ángel puede transformar una roca y hacer un David. Amén. Pero hay gente que se petrifica de las sillas. Enseñanza, predicación, ministración, enseñanza, predicación, y no hacen nada. Muy bueno. Cuando Dios está esperando a gente que están a punto de tener el privilegio de ver una transición, están a punto de entrar a un nuevo nivel, pero el nuevo nivel no viene a punta de bajas, no viene a punta de los golpes. Era el momento de cambiar de método y llevarlo al nivel de un pueblo que caminará en un nivel superior, en el nivel del lenguaje, en el nivel de la palabra, en el nivel que cuando estén las dificultades, las murallas de Jericó, cuando estén esas finanzas completamente en rojo, cuando estén esas situaciones familiares endurecidas, cuando estén esos niveles de los corazones endurecidos de piedra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26.
ahora había llegado al nivel más poderoso, el nivel de la palabra, el nivel de llamar las cosas que no tienen forma. Como dice la Biblia en Génesis 1, no dice que Dios buscó martillos sin sed y comenzó a caer del cielo. No dice la Biblia que Dios usara cetileno como hace el hermano Alex. Nada de eso. Y dijo Dios, Vayomer Elohim. Y dijo Dios, sea la luz. Vayomer Or. Y la luz apareció. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de filo. Habla la palabra. Aleluya. El error de Moisés es el error de muchos cristianillos. Permítanme, no voy a preparar. Tengo que romper ese problema. Y lo hacemos en nuestra fuerza. Todo eso, duro. ¿Quién te dijo Qué lindo, que es con tu fuerza? qué lindo. ¿No dice acaso Zacarías 4:6? No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con mi Santo Espíritu. ¡Aleluya! Deja de estar peleando con tu fuerza. Santo. Gente tratando de dominar el pecado y el pecado viene y los humilla y dicen, Señor, me voy a la iglesia, no puedo, ora por mí, me bendicen y no puedo. Has buscado el poder verdadero, Bueno, la palabra, Señor, gracias. la palabra que transforma. Dice Jeremías 23:29 que su palabra es como martillo que quebranta la roca. Aleluya. Apóstol, cuando veníamos en el carro, le dije, papá, ¿cómo se llama la iglesia? Martillo de guerra. Martillo de guerra. Es un nombre, es un texto bíblico. ¿Y sabe qué es un martillo? Un martillo es uno que derriba murallas. Un martillo es el que da sentido a la ciudad. Un martillo es el que abre con el poder, con el poder, con la unción de Dios. ¡Aleluya! Nunca le he preguntado al pastor, que sé que es un texto bíblico, Jeremías, ¿por qué le puso ese nombre? Y yo decía, Señor, wow, es mi palabra como martillo. Pero cuando hay gente como la congregación de rebeldes que han pasado 40 años, vieron el fracaso de sus padres, vieron el fracaso de una generación que murió en el desierto. Ellos son una nueva generación, pero tenían un problema. Estaban heredando un método que ya no estaba funcionando. Y hay gente que todavía Lo aplica. aves migratorias que vienen de otras iglesias con el viejo método. Y cuando encuentran que no hay agua, cuando encuentran que las cosas no son tan fáciles, entonces achaquemos la culpa al Moisés y a Aarón, al pastor y a sus líderes. Eso. Eso es bueno. Eso es bueno. Un aplauso de Jesús. La culpa no la tiene Moisés y Aarón,
bueno. Hay gente que Todos son los pastores. todavía puede. Hay gente que dice, con su corazón de piedra, yo no siento nada aquí. Tremenda piedra, cara. Y me voy por allá a la congregación. Tampoco. Y allá me dan garrote con la vara. Aquí está bueno el asunto. Pero la vara no cambia. La vara que comienza. No lo voy a hacer el pastor allí, pero por acá lo hago. Que ando con un corazón de piedra. Cuando Ezequiel 26, Él quiere dar tu corazón de carne. Él quiere que tú sueltes la ropa. Él quiere que tú abandones eso. Él quiere dar tu corazón de carne. Un corazón que sienta. Escucha eso. Yo no veo ojos en la roca. No veo oídos en la roca. ¿Cómo es posible que tan solamente con la palabra ella obedeció? ¿Cómo es posible que nosotros oímos palabras de hombres ungidos como palomos, como el cielo? Oímos palabras profetas de Dios y no cambiamos porque somos más duros que la roca. Y esas son la gente que necesita. Me voy para la iglesia allá, porque allá sí ven. Toma. Que se te olvidó cerrar o llamar. Siéntate allí. Y andamos así, asustados. Mira el apóstol. Apóstol. Y ya a veces nos andan para de café con una vara en la iglesia. Porque de repente la vara funda. Como mi papi cuando estábamos chiquitos, a papá, sacaba la vara y gritaba, eso era todo, miraba la fea, así hay gente, hace las cosas no por amor a Dios, hace las cosas ritualmente, vienen a la iglesia porque llegó el momento, pero no hay compromiso, Qué lindo. no conocen el cambio, no conocen que son una generación nueva, una generación que ha sido llamada a dar agua viva, agua que toca de la roca. Padre, la palabra. Hay un momento para ser adoctrinado, pero la palabra es la que va a abastecer de agua viva. Venid a las aguas a todos los sedientos. Salmo 42, verso 1. Como el cielo, como aquel animalito, gime, brama por la corriente de las aguas. El siervo no toma cualquier agua estancada. No es como los cristianillos que cualquier mensaje de internet se lo comen. No es como aquellos cristianos que andan con la bendición de hace 4 años atrás, o aquel que viene a una gran cruzada. Es aquel hombre de Dios, aquella mujer que dice, dame de beber de tus aguas, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Aleluya. Dame agua viva, Aleluya. llena hoy mi sed. Gente que viene a la iglesia Aleluya. no para recibir de la palabra. Gente que quiere todavía el leño, el garrote, la explosión, la manipulación, cuando hay otro nivel
nueva generación. Una generación que no pudo entrar tu abuelo ni tu padre, pero ahora es una generación de 20 años para abajo. Aleluya. Yo no me he puesto de acuerdo para nada con el pastor, ni siquiera sé cómo empezó todo, pero estoy seguro que esta iglesia no tiene 20 años, porque es una iglesia que va creciendo. No son esas iglesias donde ya todo está sistematizado, donde ya el Espíritu Santo se le dice a tal hora y punto. No es aquellas iglesias, como dice el pastor Camara, donde el predicador no puede hacer las cosas que estoy haciendo. Aleluya. Porque si las hace de repente, Por ya no hay tiempo, no hay nada. Cierto. Nunca más se Cierto. predica. Bien cierto. Muy cierto. Escuche, joven. Aleluya. Pero cuando uno sabe que Dios está usando cambios, métodos. Aleluya. Santo. Dios es bueno. Yo sé que a mí me han criticado. A mí también. Los propios conciertos de las iglesias donde uno pertenece. Lo primero. Las cosas novedosas las ven como peligrosas. Las cosas nuevas las dicen que no son locuras. José sabe de una persona, no lo diga José, yo hasta le bendigo a ese pastor. Amén. Pastores que tienen estudio, que porque vinieron graduados con un titulito ahí de licenciado, de repente quieren ver al pastor Octavio usando métodos. Yo digo no, desde que yo conocí Aleluya. al Espíritu Santo, Aleluya. yo quiero que vuelva a la profética, yo quiero que venga a Dios arriba, soy en una iglesia. Por eso yo hablo el progreso del Espíritu Santo. No es mi doctrina, no son mis libros, es la voz de Dios, la palabra viva, libros de agua viva. No estoy diciendo que no sea bueno estudiar, pero la mucha letra mata, Cierto. más el Espíritu Significa. vivifica. Así es. La vida. No tengas miedo a prepararte. No tengas miedo a estudiar la palabra. Porque fue la palabra lo que Dios le dijo a Moisés. Háblale a la roca. ¿Cómo? Que le hable. Moisés, el hombre de Dios que bajó del cielo, la Torá, que no la hablo por respeto, el hombre de Dios, porque son rollos, que Dios le entregó esa palabra, él creía que era para tenerla guardada, como muchos creyentes, que el oído han oído de Dios pero no lo conocen. Pero que cuando están con los problemas hechos piedra, hechos moldes, hechos murallas de contención. Hermano, el pastor, dígale que venga por favor, que quiero que ore por un problema. ¿Cómo? Todavía gente así. A mí me han llamado para orar por uñas encarnadas. A lo que le digamos si me han metido en la uña. Aleluya. Hermano, me han agarrado de la mano. Y gracias. Deja la Biblia en el capítulo de la mano. Ya le arregla ese problema de la bonita, hermano. Ponga esto que necesito. Vamos a dejar fuera ese chamuco. Vamos a dejar fuera ese No, yo soy libre. Muy bueno. Cuando eras esclavo eras golpeado. Cierto. Yes. Ahora eres libre. Pero le fue fácil a Dios sacar a Israel de Egipto, pero le fue difícil sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Y Moisés comete un error, creyendo que era fuerza
Ya me quedan 10 minutos, termino ya. Mire, hay tanto que hablar. Dice Números capítulo 18. Perdón, número 17. La famosa confrontación del liderazgo, que todavía se sigue dando, José, en las iglesias. Pastor Víctor, Pastor Gamarra. Sí, Señor, cierto. La vara representa autoridad. Pero llegaron algunos a creer que la autoridad radicaba en la vara, radicaba en el que más Biblia sabía, radicaba en el que más oratoria o elocuencia tenía, o la corbata más fina. Ajá, cierto. ¿Quién te dijo que era asesor del llamado de Dios? La Biblia dice en ese texto también conflictivo, donde hay una posición de Dios clara y definida como la vara. Números capítulo 17, verso 1. Luego habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes, de ellos 12 varas. Había un cuestionamiento de liderazgo. ¿Acaso únicamente a Moisés, únicamente a Aarón? ¿Acaso únicamente el pastor puede ser pastor? Bueno, Alguien está diciendo eso. Pero esta generación, que todavía no había llegado a los 40 años llegando, no era la misma generación, dice el texto bíblico: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de su padre tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, delante del arca del pacto, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, no el que te da la gana. No sigas al que Dios no ha escogido. es bueno. Es bueno. Hoy se proclaman muchos apóstoles, profetas, evangelistas, Cierto. pastores, maestros. Cierto. Pero la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. Entonces, como cualquiera agarra una vara, pongámoslo en el plano del día de hoy, como cualquiera hoy se puede comprar un vestido, como cualquiera hoy en día puede bajar del internet una predicación y dice que Dios se la reveló, Así es. Así y es. puede pararse y engañar y manipular. Dios dice: al que yo escogiere, Así es. porque no es el que corre ni el que quiere, sino el que Dios ¡Aleluya! quiere. ¡Aleluya! A su nombre. ¡Gloria! Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Verso 6. Vamos al 7 rápido. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Verso 8. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendra. Eso es una predicación de 5 puntos que no voy a hacer ahora. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Bueno, Moisés confundió el asunto. Por eso es que le dice, capítulo 20 ahora, bueno. Moisés comete un error porque había escuchado que aquella vara era una señal, era un símbolo para esos rebeldes. Por eso es que Moisés se para enojado. Y Moisés pronuncia palabras que no debía haber pronunciado, porque Dios no le mandó a dar discursos. Le mandó fue a hablarle a la roca. Tenía que obedecer los mandamientos de Dios y punto. Amén. Pero él dijo: en aquel tiempo Dios me dijo que tomara la vara, que era una señal para los rebeldes. Por eso él llamó
rebeldes. Mire cómo usa la palabra. Dice en el verso 11: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió. Dice la Biblia, la congregación y sus bestias. Pero en el versículo anterior, en el 10, dice: oíd, rebeldes. ¿Sabe qué significa la palabra rebelde en griego y en hebreo? La palabra rebeldes que usó Moisés allí, él creía que la vara iba a funcionar también con aquella nueva generación. Él tuvo como un síntoma de diagnóstico con aquella feligresía, donde venían de padres, de abuelos, de una generación de 40 años de lo mismo. Y él dijo: esta gente es la misma. Y dijo: esta es la vara para los rebeldes. La palabra rebelde que se utiliza allí, permítame, es la palabra amorí. La palabra amorí en hebreo tiene 3 connotaciones terribles. 1, significa gente obstinada. Significa gente rebelde. Perdónenme la expresión, en la Biblia significa gente estúpida. En el original hebreo. Dios no mandó a insultar. Aleluya. Dios es celoso de su pueblo. Así es. Así es. Moisés comete el error. Cansado de pastorear 40 años gente rebelde, usando el poder y la autoridad, Moisés perdió la gran oportunidad. La oportunidad de santificar el nombre de Dios, solo hablándole a la roca. Viene algo lindísimo, lea conmigo. Isaías, y ya termino. Lea conmigo este texto lindísimo. Isaías, capítulo 11. ¿Cuál era el plan de Dios que él tenía para aquella generación? Isaías capítulo 11 nos habla de la era mesiánica. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Verso 3: y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Verso 4 otra vez: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los malos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Hay una vara más poderosa, y es la vara de la boca del Mesías. Aleluya. Sí, Señor. La vara. Había llegado el tiempo del nivel de la autoridad. Por eso ningún predicador anda predicando con bastón como algunos locos que andan por allá afuera vestidos. Entonces usted ha visto predicadores, bueno, entonces esos predicadores, gente loca que parecen sacados ahí de la Biblia. Dios no dejó eso como un rudimento para que funcionara en el desierto y para todos los tiempos. Había llegado el tiempo de una tierra de conquista. Había llegado el tiempo ahora de la manifestación de una vara. Una vara en tu boca.
191. El carrito bajo la sombra, empezamos a hablar la palabra. Amén. A hablar la palabra por las calles, por las escaleras, por los cerros. Íbamos volando, reprendiendo por la palabra. Iglesia del Señor, generación del reino, generación del siglo XXI. Amén. Hay una vara de autoridad. Aquí no hemos venido a vender vara. Imagínense los pastores, nosotros le dicen que hermano, la vara que usó el pastor Octavio, la vamos a subastar en unos 100,000 colones. ¿Cuánto da? Algunos levantan la mano. Bueno, se inauguraría la era de la vara de la boca. Porque mi palabra es como martillo que quebranta la roca. Lea conmigo otro texto más, termino, únicamente lo leo. Lea conmigo lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda epístola a los Tesalonicenses. Dice la Biblia que se manifestará el hijo de perdición, un inicuo, un hijo del diablo, uno que se cree que es el dueño y la mamá de todos diablos. Dice la Biblia en el capítulo 2 del segundo libro de Tesalonicenses, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Con qué? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Hay poder en la palabra. Amén. Pero ¿qué ha hecho el diablo en estos últimos tiempos? Cristianos que ya no leen la Biblia y menos la conocen. Cristianos que ante las murallas, ante las rocas, ante las cosas inertes, ante las cosas que no cambian, porque lo único que no cambia es la roca, se quedan llorando mi desgracia. Así soy, así nací, así moriré. Habla, llama las cosas como si fueran. Amén. Es que nunca ha pasado nada, un cambio. No estás leyendo que la palabra tiene poder. Amén. Se habla de guerra espiritual, pero realmente no hay ninguna guerra espiritual, porque el diablo y su fuerza no tienen el peso que tiene el Señor. Únicamente con la boca, cuando habla Dios, dice Apocalipsis, destruirá la fuerza de maldades. Aleluya. El poder de la palabra. Y el hombre de Dios, que había estado 40 días y 40 noches escribiendo y recibiendo palabra, en el momento que el Señor dijo, llegó la hora del cambio, llegó la hora del despegue, llegó la hora que ya la vuelta de la esquina, no faltaban 100 años, no faltaba un año más, faltaba únicamente 4 o 5 días. Él quería ver gente entrando por la palabra a conquistar Amén. la tierra que fluye leche y miel. Perdóname que diga algo que te viene al corazón. Cuando llegamos aquí en 1997, al año siguiente, tengo entendido, se celebró el Día Nacional de la Biblia. Yo me llevé a mi congregación, fuimos en el bus, porque íbamos a desfilar marchando con la Biblia, proclamando por la Avenida Segunda, por el Paseo Colón. Iban Tupacoco, que Macoco, no sé cómo le llaman, iban adelante con música, iban hablando la palabra, repartiendo palabras, y que se aguanta de la gente hablando la palabra. ¡Qué lindo! 2 años después, las 3,000 personas que estaban en ese desfile ya eran 100. Al año siguiente, ya lean la Biblia en su casa. ¿Saben por qué Inglaterra llegó a ser lo que llegó a ser como país, una potencia? Porque hubo un rey en la Edad Media llamado Jaime, que de ahí viene la King James. Tomaron la palabra. Todo rey tenía que recibir un texto de la palabra, una Biblia. Y el rey desfilaba con la Biblia por todas las calles de la vieja Inglaterra. Y uno de los países que más alcanzaron prosperidad
Pero como hoy ya no valorizamos las cosas, Cierto. queremos servir con los viejos métodos, pastor, y por eso ya muchas iglesias escasea la palabra, ya no hay agua, gente seca, gente que nadie se le puede acercar a beber. Hay un disco que yo lo rayé de Dani Berrío, recién convertido, tomando de la fuente, tomando de la fuente. Yo le decía, Señor, ¿cuánto tiempo había perdido? Pero con aquel